vamos a pasar por la cobardía de los montañeses que no tienen nacionalidad de Judea. Entonces, para eso nos vamos a ir a Mateo 24. Ya sabéis que hay un grupo de personas que le van diciendo a la gente que se tienen que ir a irse a los montes. Se basa en estos versículos del Señor Jesús, que los vamos a leer ahora. Entonces, en Mateo 24 dice el Señor, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, luego pone en paréntesis, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No comprenden que aquí el Señor Jesucristo, cuando le está diciendo que huyan a los montes, en este fragmento, no se dan cuenta de que esta abominación desoladora que está hablando el Señor Jesús, está hablando de la segunda abominación desoladora, la segunda, que fue la que los romanos, por medio del emperador Tito, como el pueblo de Israel no cumplió la voluntad de Dios, sino que los celotes, ¿sabéis quiénes son los celotes? Los celotes eran unos fanáticos religiosos que hacían movimiento de guerrilla, luchaban contra los romanos, mataban romanos, las hacían encerronas, combatían contra los romanos para que Israel fuera librada del yugo romano por medio de las armas. Esos son los celotes. Entonces los celotes, como el pueblo de Israel no cumplió la voluntad de Dios, se la pasó persiguiendo a la iglesia primitiva, mataron a apóstoles, los judíos mataron a apóstoles, Dale el libro de Hechos. Los judíos mataron a apóstoles y no cumplieron la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Que entonces, cuando decapitaron a Pablo, un poco tiempo después, el Señor los entregó a el emperador Tito. Y entonces el emperador Tito cogió y destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad entera. Y los judíos se tuvieron que ir. Los judíos se tuvieron que ir corriendo de allí, a la diáspora. Y a mí me gustaría que esta gente que dicen que tienen que huir a los montes, me gustaría saber qué es lo que pone en su cédula de identidad. Me gustaría saber lo que pone en su cédula de identidad. ¿Has nacido en Judea? ¿Qué año pone en tu cédula de identidad? ¿Estás hace 2000 años? Evidentemente no. Así que todos esos que le hacen creer a la gente que se tienen que huir a los montes, esos son igual de indoctos que los que se piensan que van a poner su cabeza en la guillotina, en una guillotinada que ellos se imaginan, por ver las películas del Rapto y por escuchar predicadores como Gigi Ávila o William Branham o fantasmas de esa índole. Entonces se piensan que va a aparecer Anticristo, va a aparecer Anticristo que va a poner una guillotina, y entonces dicen que allí ellos van a ser salvos. Unos se piensan que van a ser salvos porque les van a cortar la cabeza, y otros piensan que van a ser salvos porque se van a las montañas. Ambos grupos tienen una cosa en común, y lo que tienen en común es que no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tuvieran el Espíritu Santo sabrían lo que voy a decir. Y si tuvieran el Espíritu Santo y hubieran sido engañados, pero escucharan lo que yo estoy diciendo ahora y comprendieran lo que estoy diciendo, entonces también tendrían el Espíritu Santo, simplemente que lo ha guiado hasta aquí. Pero habrá gente que escuchará lo que voy a decir ahora, y habrán voces en su mente que le dirán: no, eso es mentira, vete a los montes, tú vas a ser salvo cuando vas a poner la cabeza en la guillotina. Entonces los que se piensan que van a ir a la guillotina es por un versículo en Apocalipsis 6, en el quinto sello. Dice, versículo 9 de Apocalipsis 6, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, cuando leen esto, se piensan que el quinto sello se refiere a unos cristianos que van a morir en el tiempo del fin, que estamos ahora. Se piensan que van a morir en el tiempo del fin. Estos que están bajo el altar, cuando se abre el quinto sello, estos son los mártires de la iglesia primitiva. Y también son santos del Antiguo Testamento, profetas, que también murieron, perseguidos también por los judíos. Entonces, cuando está hablando de estos mártires, se está refiriendo a la iglesia primitiva. No se está refiriendo a un grupo de gente del tiempo del fin. El Señor ya abrió todos los sellos. Eso también ya lo hemos predicado. El Señor ya abrió los sellos cuando subió al cielo, en Apocalipsis 5. Cuando fue inmolado y subió al cielo, el Señor abrió los sellos. Lo pueden leer muy fácilmente en Apocalipsis 5. El Señor ya abrió todos los sellos, pero allí el tiempo no es como aquí. El tiempo allí es celestial, allí no hay tiempo. Él abrió los sellos ya. ¿Qué significa? Que todo lo que está en los sellos se cumple aquí, en nuestra dimensión, en nuestra realidad. Así que los sellos ya están abiertos desde que el Señor Jesucristo fue inmolado y subió al cielo. Es la parte en la que se piensan que aquí está hablando de los decapitados del fin. Pero ya hemos visto que primeramente ni habla de decapitados ni siquiera, habla de los mártires, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El otro versículo en el cual se apoyan para creer esa fantasía de que van a ser salvos por decapitaciones, Apocalipsis 20. Entonces, aquí en el versículo 4 de Apocalipsis 20 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, cuando leen este versículo, se piensan que todo lo que acabamos de decir son los decapitados, pero lo que no saben es que si investigaran en el texto original, porque esta Biblia está muy adulterada, si investigaran en el texto original, como por ejemplo en la Biblia interlineal, lo que pone verdaderamente en el texto original en griego es: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados con hacha. Eso es lo que pone en el texto original: y vi las almas de los decapitados con hacha, porque con hacha es como decapitaban a la iglesia primitiva. Al apóstol Pablo lo decapitaron también con un hacha. Ellos, ese era el modus operandi que tenían hace siglos para decapitar a los cristianos. Lo que dice verdaderamente es: vi las almas de los decapitados por hacha. Se está refiriendo a esos mártires que fueron decapitados de la iglesia primitiva. No está hablando del tiempo del fin, porque luego dice, vi las almas de los decapitados con hacha por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y luego dice: y los que no habían adorado a la bestia. Sin embargo, en la Biblia Reina Valera omiten la I griega, la omiten y entonces ponen solamente una coma. ¿Qué significa eso? Que cuando uno lee esta Biblia adulterada, leería: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado. No, pero es que así no es. Así no es.
Lo que está escrito verdaderamente es: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, coma, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esos son los del tiempo del fin. Entonces la Reina Valera te hace como que todos son el mismo grupo de personas, y no son el mismo grupo. Unos son los mártires de la iglesia primitiva, porque así es como decapitaban a la gente con hacha, y luego están los que no habían adorado, eso es el tiempo de ahora, la bestia, el sistema socioeconómico, político, religioso de farmaqueia del mundo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca la están poniendo ahora, en el tiempo del fin. ¿Te das cuenta como no es el mismo grupo? Hay dos grupos: la iglesia primitiva y los mártires que hubieron a través de los siglos también, y luego están los que están en el versículo 2, del capítulo 15, que dice, en el capítulo 15, versículo 2 del libro de Apocalipsis, dice: vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su marca. Así que acabo de refutar completamente esos que se piensan que van a ser decapitados. Y ahora vamos a pasar a los de Judea. Ya hemos visto que en Mateo 24 está hablando que se vayan a los montes a los que vivían en Judea. ¿Por qué? Porque Jerusalén iba a ser destruida. Iban a entrar los romanos a destruir el templo y a destruir Jerusalén. Por eso el Señor le avisa que se vayan a los montes a los que viven en Judea, Así que los escogidos que van a estar protegidos en el tiempo del fin, no es porque se van a ir al monte a esconderse. A los que se vayan al monte les recomiendo desde aquí que se lleven muchas toallitas higiénicas, Esos que le han comido la cabeza y que se quieren ir al monte a escaparse, pues primero es a ver si pueden llegar al monte. Eso es lo primero, a ver si pueden llegar. Y si llegan, que se lleven muchas toallitas higiénicas, Que se lleven muchas toallitas higiénicas. No saben estas personas que lo único que tienen que hacer, es una cosa que es imposible para ellos. Y es estar en santidad extrema. Rechazar el mundo. Y no solo el mundo, rechazarse hasta uno mismo. Aborrecer, como dice el Señor Jesús: si tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu hijo o a tu hija por seguirme a mí, dijo el Señor, los tienes que aborrecer. Entonces, como ellos no son capaces de poner al Señor por encima de todo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como estas personas, el estar en santidad, el rechazar el mundo, el cumplir con Apocalipsis 18:4, que es el último mandato del Señor: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Los que no rechazan a los marcados, que son los que propagan la plaga de los priones, porque ya sabéis que los que se ponen la marca se convierten en armas biológicas de despoblación. Te tienes que separar de ellos. Todo el que te diga que no te separes de ellos es un hijo del diablo y cumple la voluntad de su padre, el diablo. Pero el Señor te dice en 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 6 te lo dice muy claro: sepárate de los impíos, apártate de ellos, y yo te recibiré como padre, y tú serás para mí mi hijo. Todo el que no cumple 2 de Corintios 6, ni Apocalipsis 18:4, ni se niega a sí mismo y coge su cruz y siga al Señor Jesús, ese no es cristiano. Cristiano significa que siga a Cristo. Si tú no estás rechazando el mundo,
si tú no estás negándote a ti mismo, si tú no estás rechazando a los marcados, ya sea tu madre, ya sea tu padre, ya sea tu hijo, ya sea tu hija, ya sea tu mejor compañero del colegio, entonces tú no eres cristiano. Entonces lo que eres es un católico, un religioso, una persona que cree que hace la voluntad de Dios, pero no cumple su palabra. El Señor le dijo a los religiosos fariseos, ¿qué es lo que les dijo? Le dijo a los niños, les dijo, os voy a contar una historia. Eras una vez un padre que tenía 2 hijos. Cogió y le dijo a su hijo mayor, le dijo, hijo, ve a la viña a trabajar. Y él dijo, no voy. Pero luego se lo pensó mejor y fue. Y el padre le dijo al otro hijo, hijo, ve a la viña a trabajar. Y él dijo, sí, por supuesto. Pero no fue. ¿Quién hizo la voluntad del padre? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Y qué significa la historia? Que muchos se creen que son rectos porque le dicen que sí a Dios, pero no cumplen su voluntad. Así que bueno, ya ha quedado muy claro este tema. Todos los que no estén en santidad ni en comunión con el Señor Jesús, les va a dar exactamente igual que hagan un agujero y se metan debajo de la tierra, como va a hacer la élite, o como ha hecho la élite, con sus búnkeres que tiene. Como no estés en santidad extrema, ni en comunión con el Señor Jesucristo, te va a dar igual que te vaya a la montaña como si te va al Everest. Como si te va a la cima del Everest. Si no estás en santidad extrema ni en comunión con el Señor Jesucristo, no vas a ser protegido. Ni se te ocurra pensar que el Señor te va a proteger. El Señor va a proteger a los que van a estar haciendo su voluntad. A eso sí, al resto, nada.